tercer semestre de Desarrollo Social y les hablaré sobre los hitos históricos del desarrollo. Bueno, cuando hablamos de desarrollo, muchas personas se guían por la idea del programa del progreso y crecimiento económico y otros al bienestar de los individuos y grupos humanos. En este caso asumimos que ese bienestar depende de la capacidad que tengan las instituciones para garantizar los derechos y las expectativas sociales. Cuando hablamos de desarrollo por el progreso y crecimiento, se privilegia los criterios económicos. El desarrollo es un concepto al que se llega por comparación o por oposición entre países y sociedades. Esto lo encontramos en el libro DEX y Desarrollo, Visiones Hegemónicas y Alternativas. Bueno, esta publicación es de ISA, del autor Ángel Herreño Hernández, donde dice que el concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por conceptos hegemónicos del occidente capitalista, cristiano y blanco. Bueno, quiero explicarles primero que cuando hablamos de hegemónicos estamos hablando sobre el predominio de una cosa sobre otra, y lo hacemos referente cuando se han naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. En la imagen del otro, de los pueblos diferentes, de las periferias capitalistas entre civilizados y bárbaros, modernos y tradicionales, desarrollados y subdesarrollados, primer mundo y tercer mundo. Con esas segregaciones raciales, jerárquicas y económicas, las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales. Esto les da poder a los países de la invención moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI, en la época de los descubrimientos, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 y fue concedido mediante una bula el Papa Alejandro VI. Cuando, según Wikipedia, cuando hablamos de bula nos referimos a documentos pontificios que son expedidos por la Cancillería Apostólica Papal sobre determinados asuntos de importancia de la administración clerical, que incluso civil es uno de los instrumentos en los que se fundamenta y se expande la autoridad del pontificio. También podemos decir que esta bula da la construcción de las periferias. Cuando hablamos de periferia queremos decir que estos son los territorios conquistados durante la conquista y la colonia, donde también encontramos el imperialismo y civilización. Este es otro ítem, y esto se lleva a cabo cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se lleva a la celebración del Pacto de Equilibrio de Poderes entre las potencias vencedoras en 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. Bueno, en este tratado fue instituida el sistema de mandatos, en el cual se estipula la repartición de las colonias por el mundo. Este tratado fue una formalización donde se legitimó el discurso de la dominación sobre una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos salvajes o atrasados. Bueno, también podemos decir que este sistema de mandatos fue organizado por la Sociedad de Naciones Unidas, donde está en el artículo 22 del tratado en mención como un sistema de mandatos por el derecho internacional aplicable a los territorios coloniados. Este tratado se hizo con el fin de que las potencias imperialistas conducieran estos territorios al desarrollo, hasta que ellos fueran capaces de gobernarse entre sí mismos. Pero este sistema de control de los mandatos nunca funcionó por la debilidad institucional de la Sociedad de Naciones, facilitando que las potencias obraran con total discrecionalidad, explotando los recursos naturales. Otro ítem que tenemos es el de desarrollo como creencia. Según Gilbert Rist, importante investigador del Centro de Europa del Tercer Mundo,
Él estudia sobre el desarrollo. Podemos decir que el concepto de desarrollo no es neutral o aséptico, por el contrario, es una noción cargada de ideología de intereses concretos que se incubó en el seno del país en industrializarlo con el objetivo básico de reproducir las condiciones de desarrollo de ellos mismos. Bueno, este señor Bliss señala el desarrollo es una creencia del sistema en 4 pilares teóricos, como lo es el desarrollo se presenta como un proceso natural, del cual tiene sentido y evolución establecida como un desarrollo continuo. Dice que el desarrollo económico es algo que nunca funciona por sí mismo porque necesita una planificación política, una urbanización y unas acciones institucionales y sociales. El otro es, asimismo, nos dice que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad, donde nos muestra que el crecimiento económico, como el de los seres vivos, presenta cambios que son únicamente de aspecto de naturaleza o de esencia. Quiere decir que una planta crece y cambia de aspecto, pero sigue siendo una planta. Bueno, al aplicar este presupuesto, llegamos a una conclusión perversa, que el crecimiento y desarrollo cambia lentamente de aspecto, no hay alternativas de buscar un fin predestinado por el capital. La gran paradoja, este ítem se trata sobre un pobre capitalista en desarrollo del rico, según los informes de desarrollo humano preparados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se publican desde 1990, comprueban el fracaso de la vía única al desarrollo promovida en la actualidad por las instituciones económicas globales como son la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. Todos estos datos nos indican que las recetas en fuga de liberación de las economías, estabilidad macroeconómica, privatización y reducción de la intervención estatal no hacen otra cosa que proveer cada año a los países periféricos. Como lo venía diciendo, estos países solo se aprovechan de nosotros, de los países pobres, porque ellos usan esos recursos que en vez de generar bienestar en el sur, incluyen a la economía de esas potencias poderosas del norte. Esta situación se torna cada vez más paradójica si se tiene presente que la ayuda al desarrollo no ha cumplido con sus metas. Bueno, como lo dije esta paradoja, el sur pobre, a causa de su dependencia, es el que capitaliza el desarrollo del norte. Estamos pues en un sur empobrecido, desde cuyas altas no se ha podido cubrir las necesidades de los países pobres. También les hablaré sobre el otro ítem que es el círculo de la escasez. Cuando hablamos del círculo de la escasez, nos damos cuenta que es algo que se mantiene ahí, que siempre va a ir de venir, como lo es esa palabra que dice en este texto, que es que todo lo que se compra, todo se vende. Este es el modelo capitalista del desarrollo. Bueno, este ítem se define como una supuesta identidad desde los intereses particulares y el interés general que se consigue en el mercado y en la libre competencia. El neoliberalismo ha instaurado un darwinismo social que impulsa a sus furibundos defensores a defender la maximización de las utilidades de los entes privados mediante 4 fenómenos interrelacionados. El primero es el punto de partida para el desarrollo en asegurar la apropiación privada de todos los recursos que puedan resultar rentables a cualquier ente en el mercado. Por lo tanto, esto nos da a entender que se profundiza por los tratados del libre comercio que han dispuesto que nada puede quedar por fuera del mercado y por lo tanto todo se puede apropiar o privatizar por cualquier que tenga el capital. Sobre la consagración política del desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial y la transformación operadas en el mundo debido al ascenso nazifascista, se desmoronaron los equilibrios de poderes logrados en el Tratado de Versalles y junto con ellos las hegemonías europeas de Washington y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de los grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados.
Bueno, en el discurso de la posesión del presidente Truman del 20 de enero de 1949 se reflejó el espíritu de la época de los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con este discurso comienza lo que también llamaron la era del desarrollo. En el discurso de Trump se pueden identificar ciertas novedades donde menciona por primera vez la dicotomía del desarrollo. El desarrollo se explica como una fase previa del desarrollo. Se le otorgó al desarrollo, al término subdesarrollo, un sentido de transitividad. El desarrollo propuesto por Trump nos enmarca en el modelo keynesiano de la época basado en el intervencionismo económico del Estado para aumentar la producción, en la acumulación de capital y el progreso keynesiano. Bueno, tenemos otro ítem que es la teoría de la modernización, donde Washington en 1960 expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico, que se conoce como la teoría del despegue, donde las industrializaciones de las Naciones Unidas postula que toda sociedad pasa su evolución económica por 5 etapas que aparecen como estadios predeterminados por las leyes inexorables. En la sociedad tradicional, precondición para el despegue, crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez y etapa de alto consumo masivo. Las políticas influenciadas se hicieron notadas en el diseño de los programas. El Plan Marshall, que se buscó redimir a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y la Alianza para el Progreso, que anunciaba la ayuda para la América Latina, pretendían neutralizar el auge de las luchas populares estimuladas por la región cubana en 1959. Otro de los ítems de los cuales vamos a hablar es sobre las evidencias de la realidad, que desbaratan la creencia. Cuando escuchamos esta palabra nos damos cuenta de que al nosotros creer buscar la realidad encontramos esas evidencias que destruyen que esas creencias que nos han fomentado día a día, que son pura ideología, bajo la cual nos han alimentado los intereses de los países dominantes. Estas experiencias han demostrado que la división internacional del trabajo ha permitido la expansión del capitalismo, que han creado una brecha más grande entre los países ricos y los países pobres. Mientras que en el siglo XVIII la proporción entre la riqueza de los países periféricos y los centrales era de 1 a 2, a finales del siglo XIX se volvió de 1 a 5 y a mediados del siglo XX de 1 a 15. Esta distancia fue de 1 a 45 en 1980. En 2013 el Banco Mundial creó unos indicadores de desarrollo en la gran diferencia que existe entre los países ricos y los países pobres. No vamos a colocar valores, vamos a poner porcentajes, que quizás nos muestra más la importancia de lo que sucede en el mundo, como por ejemplo sobre la salud. En los países ricos las personas gastan más en dólares anuales por su salud, mientras que en los países pobres viene siendo un 10% como lo es en América Latina y un 1% como lo viene siendo en países africanos. En los países ricos los niños mueren menos que en los países pobres. Por ejemplo, los niños entre 5 años, 7 por cada niño en los países ricos, mientras que la cifra de los niños pobres, en los países pobres son 121 por cada niño. Otro de los temas que podemos decir, además de la salud, es la educación. Mientras que en los países ricos invirtieron como $4.000 por estudiante contra 400 en América Latina y $38 en el sur de Asia. Por eso es que la educación en los países pobres es mediocre, porque no gastan lo necesario. Bueno, pero también podemos dar cuenta que quizás no hay el dinero que tienen los países ricos, que de ahí viene esta cuestión sobre la brecha que existe entre uno y el otro, debido a que todo lo que nosotros tenemos, como son nuestros recursos naturales, lo vendemos a otros países y ellos son los que obtienen las ganancias. Bueno, ahora les hablaré sobre la gran paradoja. Este ítem se trata sobre un pobre capitalista y desarrollo del rico. Según los informes de desarrollo humano preparados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
un programa, perdón, se publica desde 1990, presentan el fracaso de la vía única al desarrollo sobre cómo es la Organización del Desarrollo y Comercio, el Fondo Mundial. Córtalo. Entonces, como hemos visto, el círculo de la escasez, todo es apropiable, lo apropiable deja de ser común, lo privado genera escasez y acumulación, y por último, la apropiable deja de ser un común, y así sucesivamente. Pura ideología, bajo la cual nos han alimentado los intereses de los países dominantes. Estas experiencias han demostrado que la división internacional del trabajo ha permitido la expansión del capitalismo, que han creado una brecha más grande entre los países ricos y los países pobres. Mientras que en el siglo XVIII la proporción entre la riqueza de los países periféricos y los centrales era de 1 a 2, a finales del siglo XIX se volvió de 1 a 5 y a mediados del siglo XX de 1 a 15. Esta distancia fue de 1 a 45 en 1980. En 2013 el Banco Mundial creó unos indicadores de desarrollo en la gran diferencia que existe entre los países ricos y los países pobres. No vamos a colocar valores, vamos a poner porcentajes, que quizás nos muestra más la importancia de lo que sucede en el mundo, como por ejemplo sobre la salud. En los países ricos las personas gastan más en dólares anuales por su salud, mientras que en los países pobres viene siendo un 10% como lo es en América Latina y un 1% como lo viene siendo en países africanos. En los países ricos los niños mueren menos que en los países pobres. Por ejemplo, los niños entre 5 años, 7 por cada niño en los países ricos, mientras que la cifra de los niños pobres, en los países pobres son 121 por cada niño. Otro de los temas que podemos decir, además de la salud, es la educación. Mientras que en los países ricos invirtieron como $4.000 por estudiante contra 400 en América Latina y $38 en el sur de Asia. Por eso es que la educación en los países pobres es mediocre, porque no gastan lo necesario. Bueno, pero también podemos dar cuenta que quizás no hay el dinero que tienen los países ricos, que de ahí viene esta cuestión sobre la brecha que existe entre uno y el otro, debido a que todo lo que nosotros tenemos, como son nuestros recursos naturales, lo vendemos a otros países y ellos son los que obtienen las ganancias. Bueno, ahora les hablaré. Ante este círculo de la escasez sale el señor Fukuyama, quien advierte que las alternativas ideológicas al capitalismo se agotaron, y él proclama el advenimiento de un Estado universal cuyo contenido es la democracia liberal en la esfera política, la cultura del consumo en lo cultural y el libre mercado de la economía, promoviendo a la gente que consuma a que gaste. De ahí es donde viene el devenir, eso que todo que se compra, todo se gasta. Bueno, en el mito del mercado total, violencia y religión, en las épocas de la conquista y la colonia, los invasores se acompañaron de la espada y de la cruz para someter a los pueblos indígenas. Hoy es igual que entonces. El poder de las multinacionales capitalistas acuden a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. El otro es sobre los bienes y servicios que se privatizan y dejan de ser públicos a lo que las personas puedan acceder. El otro es que los bienes y servicios privatizados que ingresan en el círculo de la escasez producen una clara disfunción y tensión entre dos esferas, la privada y la estatal. Y la otra es la apropiación privada de los bienes y servicios convertidos a recursos que son adquiribles en el mercado. Otorga los que tienen propiedades y derechos para efectuar con ellos todas las operaciones económicas que les aseguren la mejor rentabilidad. Como lo vemos en este hito, sobre el mito del desarrollo, las creencias de que no hay alternativas frente a él, frente al capitalismo. No solo usa los medios de persuasión, sino la violencia más incitada. Este hito se ve basado en que existe, como lo dijo el señor Thomas Friedman, quien era consejera de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, donde escribió un artículo en el New York Times el 28 de marzo de 1999, donde dice que existe una mano invisible en el mercado, donde este mercado no funciona jamás
si no se mantiene con un puño invisible, donde este imperio se expande basado en las nuevas guerras de expoliación de los recursos naturales, pero además el mercado se ha tornado una creencia de un matiz religioso, señala este señor. Algunos nos preguntaremos qué es esa mano invisible, ese puño invisible, pero tenemos aquí un texto en el que nos lo dice el señor Fernando Salvidia, que nos habla sobre, en la revista, en una página web, sobre los hermanos en Perú, donde se ha derramado mucha sangre a nuestros hermanos indígenas por buscar darle paso a esas transnacionales. Pero ahí nos damos cuenta de que por darle paso a estos hermanos que vienen buscando un desarrollo que no es agradable, matan a nuestros indígenas, saquean nuestros recursos naturales, que son los medios de producción de ellos. Entonces, este problema viene afectando nuestro planeta, porque toman el oro, la madera, el petróleo, le quitan esa dignidad como las quitan a todos nosotros, desintegran nuestras familias. ¿Por qué? Por buscar medios de producción de vida como son esos celulares de alta gama, las televisiones por cable, las carreteras. Todo este desarrollo que nos trae, podemos darnos cuenta que nos trae sufrimiento a otras personas. Nos damos cuenta que este puño invisible, como lo dice este señor Fernando, lo sufren nuestros indígenas en cuerpo y alma. Se derrama esa sangre que se hace visible y chorrea por la pantalla de nuestros televisores, pero nosotros nos hacemos ajenos a esto que está sucediendo y seguimos apoyando a esos países capitalistas, a estos y a sus lacayos, como lo dice el señor Fernando, promoviéndoles, permitiéndoles que sigan invadiendo nuestro territorio y llevándose todo aquello que es nuestro. Bueno, quisiera ahora hablar sobre la reflexión acerca de lo que hace el Papa Juan Pablo II. Quiero darle las gracias a él y a la Iglesia por estar comprometidos en la solidaridad, en hacer más conciencia a nosotros, a generar compromiso, a planificar y a organizar. Le han dado al hombre un aliento para devolverle sus derechos en un trabajo digno, y por denunciar las situaciones en las que estos trabajadores han sido violados. Gracias al Papa por situar el problema del trabajo humano como centro y clave esencial en toda cuestión social. Estar en lo cierto que afirmar que el trabajo es fundamental en la existencia del hombre en la tierra, porque si el hombre no trabaja no se puede sustentar, no puede estudiar, no puede superarse. Entonces no debemos emigrar a ninguna de las condiciones en las que pueda encontrar el ser humano, como son esas personas minusválidas. Busquemos en ellos ese gran potencial que tienen como personas y démosle a ellos también la oportunidad y ese derecho que se merecen. Necesitamos de ese espíritu humano, esperar en la fe, en la caridad, para que el trabajo del hombre sea concreto. Tenemos que reflexionar y colaborar entre todos la miseria y el subdesarrollo en la que vivimos la mayoría de los seres humanos. Entonces queremos ratificar, hacer énfasis en que el desarrollo está regido por un objetivo moral y estar orientado al verdadero bien. Y es importante, siendo libres, venciendo el pecado, así como Cristo nos liberó. Entonces creemos que es importante lo que nos dice el Papa, que la paz se edifica sobre el fundamento de la justicia. Y cuando no se degrina la dignidad de un trabajador, cuando no se vulnera su derecho, se actúa justamente. Podemos decir también que muchas personas no han podido surgir debido a que no han tenido las condiciones para avanzar, para ser alguien en la vida, debido a la pobreza extrema, no solo por bienes materiales, sino también porque no han podido adquirir conocimiento. Y como podemos ver en esta cíclica del Papa, rechaza esta situación de que la Iglesia se niega a que este hecho siga sucediendo, ya que todos tenemos derecho a una vida digna, a un trabajo, a madurar en la inteligencia, a ser libres,
a la educación digna. Todo esto se puede cambiar empezando desde casa juntos, con una ayuda mutua entre esposos, entre familiares. Entonces no debemos ser indiferentes a la realidad de la vida, como es la miseria, el subdesarrollo. Debemos reaccionar con compromiso efectivo y afectivo, donde todos esto se debe a la discriminación, al alfabetismo, a la pérdida de los derechos humanos y a la explotación. Busquemos la paz, el equilibrio ecológico, y debido al desarrollo estamos destruyendo nuestros recursos naturales y llevando al planeta a una muerte y a una indiscriminación merecida. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado y que reflexionemos sobre todo lo que está pasando en el mundo y lo que conlleva el desarrollo. Muchas gracias.